Parte 1. ADN canario. ¿Por qué un canario puede romper tu test de ADN español? ¿Y si te dijera que, dentro de España, hay un lugar donde el ADN se comporta como si el tiempo hubiera jugado con otras reglas? Un lugar donde dos apellidos muy españoles pueden esconder una herencia antigua que no se parece a la península. Un lugar donde la pregunta no es ¿de qué parte de España eres?, sino ¿de qué isla vienes? ¿Y cuántas veces tu familia fue reescrita por el Atlántico? Hablo de Canarias. ¿Y si alguna vez viste un test de ADN de un canario y pensaste, esto no encaja? No estás solo. A veces aparecen señales que suenan a norte de África, a Atlántico, a mezclas raras, a porcentajes que cambian con actualizaciones. Y mucha gente cae en dos errores. O lo convierte en mito, somos otra cosa, o lo niega. El test está mal. La realidad es mejor. Canarias es un caso de manual para entender genética de poblaciones, porque aquí se combinan tres ingredientes que hacen explotar cualquier resultado: un origen indígena insular, una conquista tardía y dura, y siglos de ser escala atlántica entre continentes. Primero, lo esencial. Antes de ser españolas, las islas ya tenían gente. Los guanches y otros grupos insulares, con nombres y realidades distintas según la isla, vivían allí mucho antes de la conquista castellana. Y cuando hablamos de guanches, no hablamos de una tribu pequeña aislada sin historia. Hablamos de poblaciones insulares con culturas propias, organización social, prácticas de pastoreo, agricultura y una vida adaptada a cada isla. ¿De dónde venían genéticamente? La hipótesis principal, apoyada por estudios modernos de ADN antiguo y comparaciones genéticas, es que esos primeros pobladores tenían fuertes vínculos con el norte de África, especialmente con poblaciones bereberes del Magreb. Eso no significa que fueran magrebíes modernos tal cual, porque el tiempo cambia a todos, pero sí que la raíz más probable apunta a esa costa africana cercana. Y aquí viene el dato geográfico que se convierte en genética. Canarias está en el Atlántico, pero no está lejos del continente africano. Esa cercanía abre una puerta antigua. Ahora, segundo ingrediente, la conquista. Y este punto es el que convierte al ADN canario en un rompecabezas emocional. Porque la conquista no fue un acuerdo, fue un proceso largo, siglos XIV-XV, con campañas, alianzas, violencia, capturas, enfermedades, colapso demográfico y reconfiguración de la población. En términos simples, tras la conquista, la composición humana de Canarias cambió en poco tiempo, pero no se borró por completo lo anterior. Se mezcló, se fragmentó, se escondió en líneas familiares. Y eso es exactamente lo que un test moderno detecta como raro. Para entender el ADN canario, hay que entender una palabra: isla. Las islas funcionan como filtros. En una isla, si un grupo entra y crece, sus genes pueden amplificarse. Si un grupo cae, sus genes pueden quedar como huella parcial. Y si hay cuellos de botella, población pequeña en ciertos momentos, aparece el efecto fundador. Unas pocas familias dejan una huella desproporcionada en el futuro. En la península, con millones y movimientos constantes, muchas señales se diluyen. En una isla, algunas señales se quedan. Y ahora viene la pregunta que más engancha al público. ¿Por qué el ADN canario se ve tan diferente incluso dentro de España? Porque Canarias no es solo una región, es un laboratorio insular con capas. La capa 1, la herencia indígena insular, guanche y otros grupos. En muchos canarios, esa capa aparece como una señal de North African, Magreb, o como componentes que se acercan a esa zona, dependiendo del test. A veces aparece pequeña, a veces más visible. Y la razón de esa variación no siempre es tú sí o tú no. A veces es isla y familia, porque no todas las islas vivieron la conquista igual, ni el despoblamiento igual, ni la repoblación igual. La capa 2. La llegada europea. Tras la conquista llegaron colonos, sobre todo de la Corona de Castilla, pero también hubo presencia portuguesa importante en distintos momentos, además de personas de otras zonas atlánticas. Canarias se convirtió en punto clave para el Atlántico, y eso atrajo gente. Y aquí aparece un detalle que muchos olvidan. En los siglos XV y XVI,
Canarias fue un lugar estratégico para economías nuevas, especialmente el azúcar. Plantaciones, comercio, puertos, trabajo forzado. No es un capítulo pequeño, es un motor que trae población y mezcla. La capa 3, el componente africano subsahariano. Esto hay que decirlo con seriedad. En la economía atlántica de esos siglos, la esclavitud existió y dejó huella. Canarias participó de dinámicas atlánticas donde hubo personas africanas traídas a la fuerza, y eso puede aparecer en el ADN de algunas familias como una señal subsahariana, a veces pequeña, a veces más notable, según linajes y regiones. No es la identidad entera, pero es una capa real en muchas historias atlánticas. Ahora, si mezclas esas 3 capas en un territorio insular, tienes el cóctel perfecto para que un test español peninsular se rompa. Porque el algoritmo, cuando calcula ADN español, suele usar referencias peninsulares. Y Canarias, aunque es España, no es un duplicado genético de Castilla, Cataluña o Andalucía. Tiene un componente indígena insular con raíces norteafricanas, más una historia atlántica propia. Y aquí llega uno de los puntos más importantes y más polémicos para hacerlo estilo documental. En Canarias, la historia de mezcla fue asimétrica entre hombres y mujeres, y eso suele dejar señales distintas en líneas maternas y paternas. Dicho sin rodeos, en muchos contextos coloniales, la línea paterna tiende a reflejar más aporte europeo, mientras que la línea materna conserva más señales indígenas locales. Eso no es romance, es historia social, es poder, es supervivencia. Y por eso hay canarios que, en el total, parecen muy europeos. Pero si miras la línea materna, aparece una huella antigua insular. O al revés en algunos casos. Y aquí está el gancho emocional. Puedes llevar Canarias en tu ADN, aunque en tu casa nunca se hablara de guanches. Ahora, vamos a convertir todo esto en una escena mental que tu audiencia va a sentir. Imagina que tu ADN canario es como un palimpsesto, un manuscrito antiguo reescrito encima varias veces. La tinta de arriba dice España. Debajo hay una capa atlántica. Debajo hay una capa indígena insular que no se ve a simple vista. Y un test moderno, según su base de datos, a veces raspa más o menos profundo. Por eso cambian porcentajes con actualizaciones, no porque tu sangre cambie, sino porque el raspador del algoritmo cambia. Y aquí te lanzo una hipótesis potente, de las que generan comentarios. Quizá Canarias es uno de los lugares de España donde el test se vuelve más sensible a la base de datos. Porque si la empresa tiene pocas referencias canarias, te pega a la península o al Magreb según lo que encuentre más cercano. Si tiene mejores referencias, distingue más fino. Resultado: 2 canarios con historias parecidas pueden verse diferentes en 2 plataformas distintas. No porque mientan, sino porque están midiendo con reglas diferentes. Pero todavía no hemos dicho lo más importante. Canarias no es una cosa. Son islas, y las islas no son intercambiables. ¿Tenerife es igual que Gran Canaria? No necesariamente. ¿Lanzarote es igual que La Palma? No necesariamente. Cada isla tuvo densidades, contactos, tiempos de conquista y repoblación distintos. Algunas pudieron conservar más continuidad local en ciertas zonas rurales. Otras pudieron recibir más flujo externo en momentos específicos. Y ahí nace el contenido que mejor funciona. Canarias por islas. Porque la gente se identifica por isla con una fuerza brutal. Y cuando un canario escucha, tu isla puede cambiar tu ADN, se queda. Así que en esta serie, el objetivo no es soltar porcentajes como si fueran destino. El objetivo es responder la pregunta que realmente importa a tu audiencia española. ¿Por qué un canario puede salir diferente a un peninsular si ambos son españoles? Respuesta: porque español es una identidad política y cultural moderna, pero el ADN es un archivo de rutas antiguas. Y Canarias tuvo rutas propias, una población indígena insular con raíces norteafricanas, una conquista que reordenó la demografía y una vida atlántica conectada con Europa, África y América.
Y aquí va el cierre de esta primera parte, con el gancho que te deja listo para la parte 2. Si el ADN canario es un palimpsesto, entonces la pregunta no es, ¿tienes ADN guanche o no? La pregunta real es, ¿qué parte de tu resultado viene de la isla y qué parte viene del Atlántico? En la parte 2, vamos a hacer lo que la gente más quiere, convertir Canarias en un mapa por islas y por capas. Vamos a hablar de por qué algunas familias muestran más huella indígena insular, por qué otras muestran más señales europeas, por qué aparece el norte de África en muchos resultados y por qué la emigración canaria hacia América y el regreso de generaciones también pudo dejar marcas invisibles. Porque sí, Canarias no solo recibió gente, también la envió, y el ADN lo recuerda. Parte 2. Canarias por islas. El mapa genético oculto que cambia de Tenerife a Lanzarote. Si en la parte 1 dijimos que Canarias rompe el test porque es un laboratorio insular con capas propias, ahora vamos a hacer lo que la audiencia realmente quiere, ponerle mapa y lógica. Porque el error típico es hablar de ADN canario como si fuera una sola cosa. No lo es. Canarias es un archipiélago, y en un archipiélago la historia entra por islas, no por un país. Cada isla tuvo ritmos diferentes: contacto, conquista, colapso demográfico, repoblación, economía, puertos, migración interna. Eso significa que, incluso dentro de Canarias, el ADN puede moverse como un abanico. Y aquí va la pregunta que engancha. ¿Por qué dos canarios, ambos españoles, pueden tener resultados tan distintos? Porque sus familias no heredaron el mismo cóctel de capas, ni en el mismo orden, ni con la misma intensidad. Vamos a construir ese cóctel con 3 capas principales, y luego vamos a ver por qué la proporción de esas capas puede cambiar de isla a isla. Capa A: herencia indígena insular, guanche y otros pueblos de las islas. Capa B: herencia europea, principalmente castellana, también presencia portuguesa y otras conexiones atlánticas. Capa C: herencia africana, norteafricana antigua vinculada a los primeros pobladores y en algunos linajes, señales subsaharianas asociadas a dinámicas atlánticas posteriores. Lo primero que hay que aclarar porque la gente se confunde: North African, Magreb, en un test canario, no significa automáticamente un bisabuelo marroquí reciente. Muchas veces es el reflejo de la capa indígena insular, porque los primeros pobladores de las islas tenían raíces relacionadas con el norte de África. Esa señal puede aparecer como North African, Magreb, Berber-like o como una mezcla mediterránea africana según el algoritmo y su base de datos. Ahora, el factor que hace que esto sea oro para tu canal: el efecto isla. En una isla, pequeñas diferencias históricas se amplifican. Si una isla perdió más población indígena durante la conquista, su señal indígena puede quedar más reducida o fragmentada. Si una isla conservó más continuidad en zonas rurales, esa señal puede mantenerse más visible. Si una isla tuvo más puerto, más economía de plantación, más movimiento, puede recibir más capas externas. Y si hubo cuellos de botella, población relativamente pequeña durante periodos, el ADN de unas pocas familias puede dominar el futuro. Entonces vamos al mapa mental por islas, sin inventar porcentajes rígidos, porque la genética es variación, pero sí con lógica histórica. 1. Tenerife y Gran Canaria. Núcleos, puertos y mezcla más compleja. Estas islas fueron centros poblacionales grandes, con puertos importantes y actividad económica intensa. ¿Qué significa eso? Más movimiento humano, más flujo de entrada, más matrimonios mixtos a lo largo de siglos. En términos de ADN, eso puede traducirse en una mezcla más compuesta. La capa europea suele ser muy visible. La capa indígena insular aparece en muchos linajes, pero con variación. Y pueden aparecer señales africanas, norteafricanas por la capa indígena y, en algunos casos, señales subsaharianas pequeñas por la historia atlántica. La razón de la variación aquí suele ser familiar y urbana-rural. Las familias con raíces más rurales y antiguas pueden conservar una huella indígena insular más marcada. Las familias más conectadas a puertos, comercio y movilidad pueden mostrar mezcla más diversa. 2.
Lanzarote y Fuerteventura, la isla corredor y la proximidad africana. Aquí entra la geografía como personaje. Lanzarote y Fuerteventura están más cerca de la costa africana que otras islas. Eso no significa migración reciente automática, pero sí significa que históricamente el corredor atlántico africano es más natural aquí. Además, estas islas tuvieron dinámicas particulares de población y economía, con periodos difíciles, ataques, despoblaciones parciales y reorganizaciones históricas que pueden crear efectos de cuello de botella. ¿Qué le hace eso al ADN? Puede hacer que ciertas señales se vean más fuertes o más raras según la familia. Algunos linajes pueden mostrar una lectura más marcada hacia componentes norteafricanos o insulares antiguos. Otros pueden parecer más peninsulares por repoblación y movilidad posterior. Es decir, en estas islas, el test puede oscilar más según el linaje, porque el efecto fundador y los cambios demográficos pueden ser fuertes. 3. La Palma, La Gomera, El Hierro. Islas donde la continuidad puede ser más visible. Las islas occidentales más pequeñas pueden conservar historias locales muy potentes, no porque estuvieran fuera del mundo, sino porque en islas con comunidades más pequeñas, el ADN tiende a conservar rasgos de continuidad y a mostrar, en ocasiones, más señal de la capa indígena insular en ciertas familias. Y aquí hay un gancho que funciona brutal. En islas pequeñas, si tu familia viene de la misma zona desde hace generaciones, el ADN puede parecer más isleño, más coherente. No es pureza, es repetición de la misma red local durante mucho tiempo. Pero ojo, también hubo movimientos entre islas y hacia afuera. Canarias fue una región de ida y vuelta, y eso cambia todo. 4. El gran fantasma. Canarias no solo recibe gente, Canarias también la envía. Aquí viene el giro que muchos no esperan, y que te va a llenar los comentarios. Durante siglos, muchísimos canarios emigraron a América. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay y otros destinos del Atlántico hispano. Eso significa que en muchas familias canarias existe una historia de salida, mezcla en América y retorno de una parte de la familia o de vínculos familiares. Entonces, ¿qué puede pasar en un test? Que aparezcan parientes genéticos en América, que aparezcan señales que no encajan con la península porque parte de la familia se mezcló en otro lado, o que haya historias familiares cortadas por la emigración, donde el ADN te las vuelve a mostrar como coincidencias. Esto es oro narrativo. Canarias es como un puente atlántico con memoria. No solo es guanche más castellano, es guanche más castellano más atlántico. 5. La diferencia más importante. El North African canario no es lo mismo que el North African peninsular. Aquí hay que ser fino, porque mucha gente confunde. En la península, una señal norteafricana puede venir de múltiples contextos históricos. Contacto mediterráneo, estrecho, al-Ándalus, comercio, migraciones modernas. En Canarias, esa señal puede estar fuertemente influida por la capa indígena insular, que ya tenía raíces norteafricanas antiguas antes de la conquista. Eso significa que un canario puede ver North African incluso sin un ancestro marroquí reciente, y al mismo tiempo, sí puede existir migración y contacto más recientes, pero no es la explicación automática. 6. ¿Por qué los porcentajes cambian tanto en canarios? Este punto es clave para que el canal suene serio. Los test de ADN son modelos, y los modelos dependen de dos cosas: muestras de referencia y etiquetas. Si una empresa tiene pocas referencias canarias y su referencia española es mayormente peninsular, el canario puede salirse hacia categorías cercanas: North African, Iberian, Portugués, Mediterranean. Cuando actualizan y añaden mejores referencias, tu porcentaje se reacomoda. Para tu audiencia, la frase poderosa es: en Canarias, el test es más sensible porque es una mezcla insular con capas antiguas. Si la regla no es perfecta, la clasificación baila. 7. Cómo leer tu resultado canario como investigación y no como drama. Aquí va un método práctico, porque la gente necesita algo accionable. Paso 1. Identifica la isla real de tu familia,
no Canarias en general. Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro. Paso 2. Pregunta por migración a América en la familia. En Canarias es muy común. Paso 3. Mira tus matches. ¿Tienes parientes en Venezuela, Cuba, Puerto Rico? Eso puede ser pista real. Paso 4. Si ves North African, Magreb, no saltes a la conclusión de ancestro reciente. Considera la capa indígena insular. Paso 5. Compara plataformas si puedes, pero no te obsesiones con microporcentajes. Busca coherencia con tu historia familiar. Ahora, para terminar esta parte 2 con un cliffhanger fuerte. Si Canarias es un archipiélago, entonces el gran misterio no es solo ¿cuánta herencia guanche tienes? El misterio real es otro. ¿Qué isla conserva más continuidad indígena en ciertas familias? ¿Qué isla fue más puerto y por eso más mezclada? ¿Cuánto de tu resultado es isla? ¿Y cuánto es Atlántico? América incluida. Y lo más inquietante, ¿puede tu ADN conectar tu familia con una ruta de ida y vuelta que nadie te contó? En la parte 3 vamos a entrar en el nivel detective total. Cómo distinguir capa insular antigua de mezcla reciente. Cómo usar coincidencias de parientes para encontrar rutas hacia América. ¿Por qué dos hermanos canarios pueden salir distintos? Y por qué a veces el ADN canario no solo te cuenta de España, te cuenta de un océano entero. Ahora sí, llegamos a la parte que convierte este episodio en algo más que historia, en una guía real para que la gente se entienda a sí misma sin inventar cuentos. Porque el ADN canario tiene un truco psicológico. Cuando ves North African, Magreb o un resultado raro, tu mente quiere una explicación rápida. Tengo un bisabuelo marroquí. Mi familia me escondió algo. El test está mal. Y en Canarias, muchas veces, la respuesta verdadera es más elegante y más compleja. Puede ser isla, puede ser Atlántico, puede ser península, o una mezcla de las tres en distintos tiempos. Así que vamos a hacerlo como detectives, con pistas claras. Primera verdad, North African en un canario no siempre significa un ancestro reciente. Esto es el corazón del tema. En la península, una señal norteafricana puede venir de corredores históricos del sur, del estrecho, del Mediterráneo, de contactos medievales y modernos. Pero en Canarias existe una razón adicional, muy potente, la capa indígena insular preconquista, cuyos vínculos genéticos se conectan con el norte de África antiguo. Eso significa que un canario puede mostrar North African, aunque su familia lleve siglos sin migración reciente desde África. No porque el test mienta, sino porque está usando categorías modernas para describir una raíz antigua que no encaja perfectamente en las cajas. La pregunta correcta no es ¿de dónde viene ese porcentaje?, sino ¿cuándo pudo entrar esa señal en mi árbol? Segunda verdad, el tiempo se adivina por los fragmentos, pero si no tienes fragmentos, usa parientes. En genética, una regla general es: mezclas recientes dejan fragmentos más largos. Mezclas antiguas se fragmentan en trozos pequeños repartidos. Algunas plataformas enseñan ese pintado por cromosomas. Si lo tienes, úsalo. Bloques largos de un componente North African pueden sugerir algo más reciente. Trozos pequeños, dispersos, suelen encajar mejor con una capa antigua insular. Pero si tu plataforma no muestra cromosomas, no pasa nada. En Canarias, tu mejor herramienta son los matches, los parientes genéticos, porque Canarias tiene una historia de ida y vuelta con América, y eso aparece en coincidencias mucho más que en porcentajes. Tercera verdad, Canarias es un puente atlántico, y el Atlántico deja parientes. Aquí viene la parte que más engancha. Muchísimas familias canarias tienen ramas en Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay y otros puntos del mundo hispanoatlántico. ¿Qué significa eso para tu test? Puedes ver un montón de parientes genéticos en América. Puedes descubrir un corredor familiar que nadie contaba. Puedes entender por qué tu resultado no parece peninsular puro, porque tu árbol no se quedó en la isla, viajó. Entonces, método detective. Cuando un canario ve un resultado raro, lo primero que debería mirar es esto. ¿Tengo parientes en América? ¿Aparecen apellidos canarios?
¿Hay coincidencias concentradas en un país? Eso puede ser una pista enorme de migración relativamente reciente, siglos XIX-XX, o de redes familiares. Cuarta verdad. Isla importa más de lo que la gente cree. No es lo mismo decir soy canario que decir mi familia es de La Palma o de Lanzarote. En islas pequeñas o en zonas rurales, la continuidad local puede ser más fuerte. En islas con puertos grandes o con más movilidad, la mezcla puede ser más compleja. Eso significa que el ADN canario no se entiende por España, sino por isla y familia. La pregunta práctica: ¿de qué isla eran tus 4 abuelos y tus 8 bisabuelos? Si la mayoría viene de la misma isla y de la misma zona, es más probable que veas un patrón más isleño y coherente. Si hay mezcla de islas o de la península, tu resultado será más parecido a un mix atlántico. Quinta verdad. El canario puede parecer más portugués, más ibérico o más magrebí según el algoritmo. Esto es algo que la gente tiene que escuchar para no volverse loca. Las etiquetas de los test son aproximaciones y dependen de la referencia. Canarias está en un punto donde Iberia, Portugal y norte de África se parecen lo suficiente como para que, si la base de datos es pobre, el modelo mueva tu porcentaje hacia una caja u otra. Por eso, cuando una plataforma te dice portugués y otra te dice Spanish, no siempre significa 2 historias distintas. A veces significa que el modelo no distingue bien la zona atlántica ibérica. Y en Canarias, esa sensibilidad se multiplica porque además hay la capa indígena insular. Sexta verdad. Las líneas maternas y paternas pueden revelar la asimetría histórica. Este punto es delicado, pero es real en muchos escenarios coloniales. A menudo las líneas maternas conservan más huella indígena local, mientras que muchas líneas paternas se vuelven más europeas por la estructura social de la época. No siempre, pero es un patrón frecuente en historias de conquista y colonización. Entonces, si tienes acceso a línea materna, mitocondrial, o paterna, GE, puede darte pistas narrativas poderosas. No tu ADN completo, pero sí la firma de una línea directa. Y aquí es donde el episodio se vuelve emocional. Puedes tener 80-90% europeo en el total, y aún así llevar una línea materna que te conecta con la isla anterior a la conquista. Eso no te hace menos español, ni más. Te hace canario. Te hace atlántico. Séptima verdad. ¿Por qué 2 hermanos canarios pueden salir diferentes? Esto explota cabezas y genera comentarios. Mi hermano tiene más North African que yo. No es conspiración, es recombinación. Cada hijo hereda una combinación distinta de segmentos de los mismos padres. En una población mezclada como la canaria, donde hay varias capas, esa baraja se nota más. Por eso, 2 hermanos pueden recibir distintas proporciones de la misma herencia. Culturalmente son la misma familia. Genéticamente son 2 combinaciones diferentes del mismo mazo. Octava verdad. Lo pequeño puede ser enorme y lo grande puede ser antiguo. En Canarias, un 3% puede ser un antepasado reciente, o puede ser una capa antigua repetida por muchas ramas. Y un 15% no necesariamente significa reciente, si tus ancestros vienen de la misma isla durante muchas generaciones. Por eso, el número solo no es suficiente. Necesitas contexto familiar y pistas, matches, isla, historia migratoria. Novena verdad. ¿Cómo construir tu historia correcta en 5 pasos? Aquí va el método que la gente puede aplicar hoy. Paso 1. Escribe tu mapa de abuelos, isla, municipio de cada abuelo y bisabuelo, aunque sea aproximado. Paso 2. Busca en tu familia historias de América, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay. En Canarias, esa pista es oro. Paso 3. Mira tus matches. ¿Aparecen muchos parientes en un país concreto? ¿Se repite una región? Eso es ruta real. Paso 4. Interpreta North African como hipótesis doble. Capa indígena insular antigua versus conexión reciente. No decidas sin evidencia. Paso 5. Mira coherencia entre plataformas, actualizaciones. Si el porcentaje baila pero la historia familiar es estable, tu núcleo es estable. Lo que cambia es la etiqueta.
Décima verdad. La identidad no está en el porcentaje, está en la ruta. Este cierre es importante porque evita el drama. Ser canario no es ser menos español. Es ser español con una historia atlántica particular. Canarias es España, sí, pero su ADN incluye una capa indígena insular y una vida de escala oceánica que la península no comparte de la misma manera. Y ahora, para terminar con un golpe documental, te dejo una pregunta que hace que la gente se quede y comente. Si tu ADN canario guarda una capa anterior a la conquista y además rutas de ida y vuelta con América, ¿cuántas historias de tu familia se perdieron en el océano y ahora vuelven, no en un libro, sino en una coincidencia genética en tu pantalla? Porque eso es lo que hace Canarias tan poderosa en esta serie. No es solo una región española, es un archivo atlántico, una memoria insular. Y cuando el test se rompe, no está fallando. Te está obligando a mirar una verdad más grande, que tus raíces no caben en una sola etiqueta, y en Canarias casi nunca caben.